Diálogo Divino, número 90, volumen 6, marzo 28 de 1905, 699. Efectos de la turbación. Encuentro continuo de Jesús con el alma. Bueno, Guille, pues este es uno de esas lecturas donde nos van hablando un poquito de nuestras reacciones humanas, ¿verdad? Sí. Y la turbación, pues es algo que es muy frecuente en nosotros. Ay, sí. Generalmente nos turbamos con mucha facilidad por cualquier circunstancia de la vida que se nos presenta como adversa. ¿Y podríamos equiparar a turbarnos con estresarnos? Pues yo no le vería problema, porque una turbación, bueno, es estar, ¿cómo diríamos?, ante una situación X. La turbación es un no saber exactamente qué hacer, no saber cómo reaccionar, sentirnos tensos, nerviosos, intranquilos por lo que está sucediendo. ¿Sí? Sí. El estrés no es exactamente debido a una situación en específico, sino más bien es en general. O sea, y sentirnos muy ansiosos, muy, ¿cómo diríamos? Como decimos así vulgarmente, con los nervios de punta. Sí. Y con toda una actitud de respuesta alterada a los estímulos, que pues generalmente es una respuesta o depresiva o ansiosa e impulsiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, aunque no es lo mismo, pero podríamos decir que los efectos finales serían similares. Exacto. Así que lo podríamos catalogar como lo mismo, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a ver. Entonces, dice Luisa, encontrándome en mi habitual estado, cuando apenas ha venido el bendito Jesús, y habiendo yo dicho a un alma turbada, piensa en no querer estar turbada, no solo por tu bien, sino mucho más por amor de nuestro Señor, porque el alma turbada no solo está ella turbada, sino que hace turbarse a Jesucristo. Después he dicho entre mí, ¿qué disparate he dicho? Jesús no puede turbarse jamás. Entonces al venir me ha dicho, qué cosas tan curiosas, ¿no, Guille? O sea, las actitudes de Luisa. Sí. O sea, es una actitud aparentemente irreflexiva. Sí, sí, porque enseguida ella se juzga que dice disparates. Uh-huh. Pero volvemos a lo mismo, o sea, es disparates, exacto. O sea, estar pensando que Jesús, segunda persona de la Trinidad, pueda turbarse, ¿no? Sí. Y según el diccionario nos dice que turbarse es alterarse, interrumpir lo que se está haciendo, ¿sí? O sea, interrumpir la continuidad, aturdirse, ponerse nervioso, enturbiar. Entonces todo esto como puesto en Jesús, dice uno, no puede ser, ¿no? Eso no puede ser. Y Luisa lo reflexiona luego. Sin embargo, la respuesta de Jesús es totalmente al contrario, ¿no? Sí. Dice, hija mía, en lugar de un disparate, has dicho una verdad.
porque en cada alma formo una vida divina. Y si el alma está turbada, esta vida divina que yo voy formando queda también turbada. Y no solo esto, sino que jamás llega a cumplirse perfectamente. Entonces es algo que es curioso, vale la pena destacarlo. Sí, detenerte tantito ahí. La palabra turbación, dentro de las acepciones que dimos, es interrumpir la continuidad. Sí. Y esa es la manera en que Jesús se puede turbar en el alma. Interrumpe la continuidad de su vida. Y yo diría que esto es peor que lo que le pasa a la criatura. Porque la criatura interrumpe su estado, su calma, en fin. Pero Jesús interrumpe su vida. ¿Y qué quiere decir interrumpir la vida, Guille? Morir. Ay, pues. Morir. Exacto. Pero morir en la criatura. Sí. Y Jesús está muriendo continuamente en nosotros, o sea, por esas turbaciones del alma. Porque Jesús tiene que turbarse, tiene que interrumpir la continuidad de su vida en esa alma. Y eso es una muerte. Ay, pero sí. Una muerte en esa criatura. Y esa muerte no es utópica, no es imaginativa. Sí, no es un modo de decir. Es una muerte real que Jesús está sufriendo en su pasión. Son esas muertes que Jesús sufría en la pasión, tanto del pecado como en la pasión del amor. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, y la pasión de Jesús no es algo que haya pasado. Los actos divinos son actos eternos, que están siempre en acto de repetirse. O sea que en el momento en el que nos turbamos nosotros, en ese momento se está poniendo en acción la muerte que se le está dando a esa vida divina en la criatura y que la tiene que sufrir Jesús para poder lograr que el Padre permita que esa criatura pueda volver a vivir, si es que lo decide. O sea, que pueda volver a injertarse en la vida divina. Curioso, ¿verdad? Y muy interesante para meditarlo. Así es, entonces, dice, dice en lugar de disparate, has dicho una verdad, porque en cada alma formo una vida divina, y si el alma está turbada, esta vida divina que yo voy formando queda también turbada, o sea, interrumpida. Y no solo esto, sino que jamás llega a cumplirse perfectamente. Claro, porque la turbación es un vicio, Guille. Y como vicio, eso es algo repetitivo. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y ese repetitivo es lo que va a dar al traste con esa vida que quiere formarse perfectamente en nosotros. Nunca la vamos a dejar. Y siempre Jesús va a estar sufriendo una muerte por cada acto en el que no lo hagamos en su voluntad. Y como relámpago ha desaparecido. Entonces yo he continuado mi acostumbrado trabajo interior sobre la pasión y habiendo llegado a aquel momento del encuentro de Jesús y María en el camino a la cruz, de nuevo se ha hecho ver y me ha dicho, hija mía, también con el alma me encuentro continuamente. Y si en el encuentro que hago con el alma la encuentro en acto de ejercitar las virtudes y unida conmigo, me recompensa del dolor que sufrí cuando encontré a mi madre tan adolorida por mi causa. Dos cosas que hay que resaltar en este párrafo.
primero este encuentro continuo de Jesús con nosotros, ¿no? O sea, y si lo ponemos, lo unimos a lo anterior, es un Jesús en su pasión, Sí, porque es un Jesús que continuamente está sufriendo esa muerte, no solo en nosotros, sino en toda la humanidad. Y en el momento que encuentra un alma que está atenta, que no está turbada, que está totalmente dispuesta a recibir la vida de Jesús, es un encuentro que él agradece y toma como un alivio al dolor que sufrió en el encuentro con su madre, en que no pudo físicamente poder estar con ella. ¿De acuerdo? sí, Porque hay que entender que espiritualmente estaban unidos, pero físicamente no pudo. Y aquí con nosotros sí lo va a poder hacer físicamente, cosa que no pudo hacer con su madre. Eso es una. Y la otra, Guille, hemos oído mucho que se dice que Luisa hacía las 36 horas, digo las 36, ya le las, aumenté 12. sí, las No sé 24. por qué, las 24 horas de la pasión continuamente. Y hemos hablado y dicho que parece como increíble, ¿no? Porque hay horas que son largas y si se toma al pie de la letra, como dice, o sea, que es reflexionándolas, leyéndolas como le fueron dictadas, y todo lo demás que tenía que hacer, o sea, su misa, sus 2 horas de meditación después de la misa, las clases que tenía con las niñitas que iban a aprender el tómbolo, Sí, y todo esto. Era muy difícil pensar que le alcanzara el tiempo. A nosotros nos dicen que debemos practicar las horas de la pasión diariamente. Y lógico, no nos aconsejan hacer las 24, no podríamos. Pero a veces el no separar nuestra mente de la pasión. Y he aquí la forma como se debe hacer. Esta es exactamente la manera como deberíamos de practicar las horas de la pasión. ¿Sí? Como dice Luisa, y si yo he continuado mi acostumbrado trabajo interior sobre la pasión, ¿sí? Y habiendo llegado a aquel momento del encuentro de Jesús y María en el camino a la cruz, y esto lo podemos hacer haciendo nuestra labor. ujú, A la hora que tú estés, no sé, discutiendo con el vecino, a la hora que estés subiéndote al camión lleno de gente y vas incómoda, a la hora que estés, en cualquier momento, podemos encontrarnos en puntos de la pasión de Jesús. Cuando iba siendo en el camión con lleno de gente, cuando Jesús iba siendo empujado, golpeado, ¿sí? sí, E ir tratando de poner toda nuestra actitud diaria, irla poniendo en las situaciones que se nos van presentando en el mundo exterior. Y entonces nunca nos apartaremos de eso y siempre, siempre estaremos en la presencia de la pasión de Jesús. Cuando la turbación asalte a mi naturaleza, inmediatamente voy a recordar lo que me acaba de decir y estaré en el punto de la muerte de Jesús. Y ya tengo el arma para no dejar que la turbación se apodere de mí, porque ahora ya tengo la forma de poder quitarla, poniéndome en la muerte de Jesús. ¿Sí se entiende esto? sí, sí, cómo no. Sí, entonces esto es importante entenderlo. No se trata de leer las horas de la pasión, se trata de vivirlas continuamente, ¿sí?
Así es. 600, abril 11 de 1905. La perseverancia es sello de la vida eterna y desarrollo de la vida divina. Según la descripción que leíamos del diccionario, la perseverancia es lo contrario de la turbación. Sí. Porque la turbación es interrumpir. ¿Sí? Entonces dice, estando muy afligida por la privación de mi adorable Jesús, estaba diciendo para mí, ¿cómo se ha hecho cruel conmigo? Yo misma no sé entender cómo su buen corazón puede llegar a hacerlo. Y además, si el perseverar le agrada tanto, ¿cómo es que mi perseverar no conmueve su buen corazón? Mientras decía estos y otros disparates, de improviso ha venido y me ha dicho. Y otra vez lo mismo, ¿no? Sus disparates. Sí. Dice, cierto que la cosa que más me agrada del alma es la perseverancia, porque la perseverancia es sello de la vida eterna y desarrollo de la vida divina. Y esto es lo importante, en el alma que persevera. ¿Y persevera en qué? En ese estado de vida en la divina voluntad. O sea que eso es a donde debemos enfocarnos. Sí. No quedarnos en la virtud como Luisa en este tiempo, sino el perseverar en vivir en la divina voluntad es lo que va a permitir que Jesús pueda desarrollar su vida en todos nuestros actos y no encuentre esos obstáculos que significan muerte e interrupción. ¿Sí? Y aparte es como la semejanza con Dios. Dios jamás interrumpe su acción. Dios jamás deja de hacer lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Sí. Y el alma, con la perseverancia, se semeja a Dios y por eso dice, es sello de la vida eterna y desarrollo de la vida divina. Porque así como Dios es siempre antiguo y siempre nuevo e inmutable, así el alma con la perseverancia, con haberla practicado siempre, es antiguo y con la actitud de hacerla es siempre nueva. Curiosa semejanza, ¿no? Sí. Y cada vez que la hace, se renueva en Dios, quedando en Él inmutable y sin darse cuenta. Y como con la perseverancia hace adquisición continua de la vida divina en sí misma, adquiriendo a Dios, sella la vida eterna. ¿Puede haber sello más seguro que Dios mismo? Formas muy, muy diferentes de desarrollar lo que en este momento está desarrollando una virtud. ¿Sí? Sí. Que nosotros lo deberíamos de poner ya no como virtud, sino como actitud de vida divina. O sea, para el alma que vive en la divina voluntad, recordemos, la virtud se transforma en virtud divina y la virtud divina es actitud divina. ¿Sí? Sí. Entonces, de alguna manera, como Jesús nos va moviendo las piezas para ir armando el cuadro, el rompecabezas de lo que va a ser después la vida en su voluntad. 601, abril 16, 1905. El sufrir es reinar. Y volvemos a estos temas, Guille, del sufrimiento. Del sufrimiento como algo positivo, como algo
benéfico, ¿sí? Y algo grandioso, porque aquí es reinar. ¿Te acuerdas de Jesús con Pilatos? Cuando Pilatos ya no permite que Jesús le diga, eh, ¿cómo estuvo? Mm, Que llega Pilatos y le dice a Jesús, ¿verdaderamente eres rey? sí. Y Jesús le dice, sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo, ¿sí? Ujú. Y que Jesús dice, si me hubiera continuado oyendo, me hubiera dicho que mi reinado es mi sufrimiento, es mi cruz. Ese es mi reino, un reino que nadie me podrá quitar. Cosa que su reino de él, o sea, va a terminar. Y si no termina por violencia, termina por muerte. Pero el verdadero reinado de Jesús son sus sufrimientos. ¿Y por qué no termina? Porque es el logro, es el vencer, es el desarrollar la vida divina en Él. Eso es lo que nos está proponiendo a nosotros. Entonces dice, continuando mi habitual estado, por poco tiempo se ha hecho ver mi amable Jesús como un clavo dentro del corazón, y acercándose a mi corazón, me lo tocaba con su mismo clavo. Yo sentía penas mortales, y después me ha dicho, hija mía, este clavo me lo pone el mundo hasta dentro de mi corazón y me da una muerte continua. Así que por justicia, como ellos me dan muerte continua, así permitiré que se den muerte entre ellos, matándose como perros. Curiosas palabras de Jesús, ¿no? Sí, bastante. En qué le vemos lo curioso? O sea, realmente, primero, cómo desenmascara la justicia divina, porque siempre lo pone como ya no puedo, ¿te acuerdas, no? Ya no puedo pasar las amarguras que me manda el mundo, Sí, ya no puedo tolerar esto, entonces las derramo porque no me es posible el seguir teniéndolas en mí. Pero aquí lo pone ya como una justicia, ¿sí? sí. Y entonces yo voy a permitir como una, la palabra no me gusta, pero para dar a entender, como una venganza, que se den muerte entre ellos matándose como perros. Ay, sí, muy fuerte. Ese matándose como perros es bastante fuerte, ¿no? Sin embargo, creo que es muy claro lo que está poniendo, ¿no? O sea, es un clavo que nosotros le estamos dando. Es una muerte continua la que le estamos haciendo. Entonces ahora es justo que como ellos me dan muerte, así ahora yo voy a permitir que ellos se den la muerte entre ellos. No yo darles la muerte, Sí, pero yo lo voy a permitir. Y mientras esto decía, me hacía oír los gritos de los revoltosos, tanto que he quedado ensordecida por 4 o 5 días. ¿Qué tanto habrán gritado? eso. 4 o 5 días, ¿no? Sí, Por eso, estando sufriendo mucho, poco después ha regresado y me ha dicho, hoy es el día de las palmas, en el cual fui proclamado rey. Todos deben aspirar a un reino, y para adquirir el reino eterno es necesario que la criatura adquiera el régimen de sí misma con el dominio de sus pasiones. Y el único medio para esto es el sufrir, porque el sufrir es reinar.
Esto es, con la paciencia se pone en orden a sí mismo, haciéndose rey de sí mismo y del reino eterno. Bueno, otra vez el sufrir. El sufrir es matar lo humano, matar esa vida que se desarrolló en nosotros después del pecado original. Es una vida con ausencia de Dios en ella, ¿no? Sí. O sea, sufrir es quitar el gusto propio que nos da la satisfacción de nuestra naturaleza para dar pie o dar paso a la parte de la vida que Dios quiere desarrollar en nosotros, que es la verdadera vida. O sea que en realidad es un sufrimiento, sí, pero es un sufrimiento que su significado es gozo y es vida. No es dolor y muerte como aparentemente se aparece a nuestra vista. Sí, se podría entender así. Así es. Entonces, aquí vamos a unirlo con uno de los anteriores, la turbación. La turbación es una característica humana, ¿sí? Sí. Y el dominio de esa turbación, o sea, es un sufrir porque tengo que quitarme lo mío. O sea, aunque la turbación me hace sufrir, pero es un desahogo realmente porque saco de lo mío. Lo que estoy sintiendo que me hace que quede turbado, en ese momento es algo propio. Y quisiera sacarlo para poder desahogarme. ¿De acuerdo? Sí. Quizás se entienda mejor si lo pongo en violencia. La violencia es una forma de desahogar y de dar satisfacción a mi propia naturaleza cuando quiere salir. Pero si la obligo a quedarse, la obligo a no manifestarse, entonces sufro. Y ese sufrir es el reino que estoy adquiriendo sobre mí, que es el dominio de mí mismo. Y esto ahora sí, en la turbación y en cualquier actitud humana, el reprimirla equivale a sufrimiento. Y ese es el sufrimiento que nos da la posesión del reino eterno, ¿sí? Del reino de Dios. Entonces, dice, con la paciencia se pone en orden a sí mismo, haciéndose rey de sí mismo y del reino eterno. Y un efecto de eso será la paz. La paz. Totalmente. Y la paz es lo contrario a la turbación y cuando hay paz, Jesús puede obrar en nosotros, de lo contrario no. Así es. Y aquí tenemos la verdadera imagen y semejanza con Jesús. Jesús sufrió, sí, pero en paz. ¿Sí? En calma. Nunca se vio desesperado. Nunca se vio turbado. Nunca se vio violento. Nunca se vio nada. Rebelde. Sino, bueno, rebelde, resistiéndose a sus verdugos. En ese sentido. Entonces, esta es la enorme ganancia de este dominarse a sí mismo, de este sufrimiento que nos ocasiona el dominarnos a nosotros mismos, ¿no? Que en realidad es poder ser rey, pero rey de mí, un reino en mi interior donde todo sea paz, donde no haya guerra, donde no haya nada que nos turbe, para poder vivir en plena armonía con Dios. 602, abril 20 de 1905. La humanidad en estos tiempos se encuentra como un hueso fuera de lugar,
¿Cómo conocer si se han dominado las pasiones? Bueno, y seguimos con el tema. Sí. Dice, encontrándome en mi habitual estado, cuando apenas ha venido el bendito Jesús, casi en acto de castigar a las gentes, me ha dicho, hija mía, las criaturas me laceran la carne, pisotean mi sangre continuamente, y yo permitiré que sus carnes sean laceradas y su sangre derramada. Lo mismo que el anterior, ¿no? Sí. O sea, por justicia. Ahora Él permitirá que les sea hecho lo mismo que nosotros le hacemos a Él. La humanidad en estos tiempos se encuentra como un hueso fuera de lugar, fuera de su centro, y para ponerlo en su lugar y hacerlo entrar nuevamente en su centro, es necesario que lo destruya. Se entiende, se destruye, ¿no? No es el destruirlo y dejarlo así, sino destruir el mal que ha formado el hombre en sí mismo. Exacto. Para que vuelva a adquirir la forma dada por Dios, para que pueda reentrar en él nuevamente, ¿no? Uh-huh. Dice después, calmándose un poco, ha continuado, hija mía, el alma puede conocer si ha dominado sus pasiones, si cuando es tocada por las tentaciones o por las personas, no las toma en cuenta. Lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Exacto. Como por ejemplo, es tentada por la impureza. Si ha dominado esta pasión, el alma no hace caso y la misma naturaleza queda en su puesto. Si no la ha dominado, el alma se acongoja, se aflige y en su cuerpo siente correr un río pugilento. O bien una persona mortifica, injuria a otra. Si ésta ha dominado la pasión de la soberbia, se queda en paz. Si no es así, siente correr un río de fuego, de desprecio, de altanería, que la pone toda alterada, porque la pasión cuando existe, al llegar la ocasión sale, y así de todo lo demás. Bueno, es simple confirmación de lo que platicábamos, ¿no? Mientras no esté totalmente anulada mi pasión, siempre va a tener vida en mí. Y el tener vida en mí va a significar sentir algo en mi interior que voy a tener que acallar por medio de mi virtud. Sí. Pero si lo logro dominar bien, que la única manera de lograr esto es anulándola o montando sobre de mí a la divina voluntad, para que ya no sea yo quien responda, sino la divina voluntad quien responda. Ahora mi voluntad la debo poner en Dios, ¿sí? Sí. El único fin de mi voluntad, el único fin es obrar en Dios. Y el único fin de mi humanidad es que obre la divina voluntad en mí. O sea, es la única manera de ser uno. Yo obrando en Él obrando en mí. Y eso me permitirá ya no sentir nada de lo mío. Y todo lo que venga de fuera, no importa qué, se las tendrá que ver no con una voluntad humana débil y contaminada por la parte, ¿cómo diríamos? Natural, de mi naturaleza física, sino que tendrá que estar totalmente la divina voluntad sojuzgando a toda mi naturaleza. Y yo obrando en Dios
no podré obrar más que lo que Dios obra. Y entonces se pierde totalmente la reacción a las pasiones. Dice, si ésta ha dominado la pasión de la soberbia, se queda en paz. Si no es así, siente correr un río de fuego, de desprecio, de altanería, que la pone toda alterada, porque la pasión cuando existe, al llegar la ocasión sale, y así de todo lo demás. Pues muy interesante para meditarlo todos estos capítulos. Yo pienso que muchos nos identificamos, ¿no? Nuestro interior, nuestras, pues como dice Jesús con esa palabra, nuestras pasiones, cuando todavía están vivas, pues ahí está. Y que aunque aparentemente las hayamos dominado, Sí, pero es aparentemente, Guille, sí, porque si las tenemos todavía vivas en nosotros, en el momento que se presente, aunque la tengamos, aunque le hagamos, perdón por la expresión, bolita de pueblo, se va a mover. sí, Y no importa que no pueda levantarse, pero se movió sí, y tuvimos que hacerle fuerza. Y el chiste es que ya no haya nada, nada que se mueva. Y eso no se logra más que quitándola totalmente de aquí. Y si esa pasión está en mi voluntad, bueno, pues ya se entiende qué es lo que necesito quitarme. exacto, Mi voluntad. Y sí, ponerla en Dios, donde todo es armonía, donde todo es belleza, donde todo es paz, donde todo es tranquilidad. Y entonces esas reacciones de mi naturaleza no tendrán ocasión de salir. Y todo lo que me llegue en mi naturaleza humana física será la divina voluntad quien lo reciba. Y forzosamente actuaré no con lo mío, sino con lo de Dios. Y entonces es el desarrollo perfecto de la vida divina. así es. Y qué bien nos va llevando Jesús con esa su pedagogía, porque es muy claro lo que nos va diciendo, muy claro. Así es. Y Y, lo agradecemos porque qué bien que nos hace tanta falta. y se van hilando, ¿no? Sí, 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 sí. Se van hilando porque es uno con otro, uno con otro, uno con otro. Sí, es irnos descubriendo nuestro interior que a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de cómo estamos realmente, pero Jesús que conoce todos los corazones, pues bendito es que nos está ayudando a descubrir todo eso. Así es. 603, mayo 2 de 1905. Tres tipos de resurrección contiene el sufrir. Y seguimos con el sufrir. Sí, Continuando un poco más de lo acostumbrado en mis sufrimientos, mi buen Jesús al venir me ha dicho, hija mía, el sufrir contiene tres tipos de resurrección. Esto es, el sufrir hace resurgir al alma a la gracia. Segundo, adentrándose el sufrir, reúne las virtudes y resurge a la santidad. Tercero, continuando el sufrir perfecciona las virtudes, las embellece de esplendor, formando una bella corona, y coronada el alma, resurge a la gloria en la tierra y a la gloria en el cielo. Bueno, es una bonita manera
de darnos a entender qué logramos con el sufrimiento, ¿no? Sí, O sea, resurgimos a la gracia, resurgimos a la santidad y esto nos lleva forzosamente a resurgir a la gloria, o sea, en la tierra y en el cielo. La gloria en la tierra, ¿y cuál será la gloria? Porque la gloria en el cielo es fácil entenderla. sí. ¿Y la gloria en la tierra? Pues la gloria en la tierra es justamente vivir el cielo aquí en la tierra, dejar que Jesús viva en ti y para eso pues hay que cumplir todo lo anterior que nos ha venido diciendo, ¿no? Ir matando esa vida humana, como tú dices, que está o vacía o en contra de la voluntad de Dios. Así es. Y ese es, o sea, realmente la gloria en la tierra, el dominarnos, el ser reyes de nosotros mismos, Exacto. el no estar sujeto, un rey no está sujeto a nadie, Guille. Nosotros nos creemos reyes y somos en realidad esclavos. Sí, de tu propia voluntad, de tus Esclavos de mi voluntad, pasiones. de mis pasiones y del mundo. Sí, Soy esclavo del mundo. Soy esclavo de la manera de pensar del mundo. Soy esclavo de la tecnología del mundo. Soy esclavo de los vicios del mundo. del consumismo, Ujú. de O sea, tantas cosas. cosas tan sencillas que a veces ni siquiera reparamos, Guille. De veras, es increíble. Ahorita me compro mi coche nuevo. Y según yo, bueno, es lo máximo que he podido hacer y todo. ¿Y qué pasa cuando me compro mi coche nuevo? ¿Qué pasa? Es pregunta. ¿Sí? Pues, ¿qué pasa? Pues te satisfaces por un rato, pero como no dejan de hacer más coches nuevos y renovarle cosas, pues ya no te satisface y quieres otro más nuevo. Bueno, eso es el consumismo. Ah, Pero, ya. pero, pero el coche nuevo, me vuelvo esclavo de él. Lo lavo, lo acaricio, Ah, lo bueno, eso sí. encero, lo pulo, lo aspiro y me paso todo el día sirviéndole al coche, Bueno, esa es una experiencia de mucha gente, no de todas, pero sí. de la gran mayoría. Sí, Y todos hemos caído en ese engaño. sí, Nos volvemos esclavos de las cosas. Nos volvemos esclavos del mundo. Vemos un programa de televisión y te gusta. Te vuelves esclavo de eso. sí, No importa el tema, no hablemos de los temas. sí, 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 Nos volvemos esclavos de eso. Tenemos que estar en casa o en algún lugar donde podamos verlo a esa hora. sí, ¿Sí? Te vuelves esclavo de la moda, te vuelves esclavo de todo, absolutamente de todo. Vivimos esclavizados, Guille. sí, enganchados. El rey no puede nombrarse rey mientras esté sujeto a algo. Sí, El verdadero rey es el que está libre de todo. Él se ha dominado totalmente y él es el régimen. sí, Todo debe servirle a él. Ese es el punto, ¿sí? Y a eso es a lo que debemos aspirar, a resurgir a la gloria en la tierra. Y luego ya vendrá esa gloria en el cielo. Y lógico, esa gloria en el cielo la podríamos tener en la tierra, que es lo que Jesús le dice a Luisa muchas veces. ¿Por qué no quieres vivir vida de cielo estando aquí? Y la vida de cielo no es más que dominarse totalmente, sometiendo todo, pero la única manera de someterlo todo es teniendo a Dios conmigo.
porque si no seguiré siendo esclavo de las cosas, aún de las cosas naturales. Pero si tengo a Dios, ya no tengo nada que me esclavice. 604. Mayo 5 de 1905. Efectos de la gracia. Encontrándome en mi habitual estado, cuando vino el bendito Jesús, parecía que de dentro de su interior salía otra imagen toda igual a él, solo que más pequeña. Yo he quedado maravillada al ver esto y él me ha dicho: hija mía, todo lo que puede salir de dentro de una persona se llama parto, y este parto se vuelve hijo de quien lo pare. Ahora, esta hija mía es la gracia, que saliendo de mí se comunica a todas las almas que la quieren recibir y las convierte en otros tantos hijos míos. Y no solo eso, sino que todo lo que puede salir de bien, de virtud, de estos segundos hijos, se vuelven hijos de la gracia. Ve un poco qué larga generación de hijos se forma la gracia, solo con que la reciban. Pero cuántos la rechazan, y mi hija se regresa a mi seno sola y sin prole. Mientras esto decía, aquella imagen se ha encerrado dentro de mí, llenándome toda de sí misma. Siempre se ha hablado que la gracia es la vida divina. Sí. Bueno, pues aquí está una explicación, ¿sí? Una aclaración. Una pequeña aclaración. Nada más que sí valdría la pena entrar un poquito en el tema, porque siempre hemos tratado de hacer la diferenciación entre la gracia y la vida divina. Hemos hablado que la gracia son los efectos de la vida divina. Sí. Aquí Jesús nos lo pone como cosas de él que sale y que es él mismo. Pero algo curioso, más chiquito. ¿Sí? Sí, como Es hijita. otro Jesús, pero más pequeño, que son todos los atributos de la vida divina. Y en la medida que el alma se va dejando llenar con estos efectos de la vida divina, es en la medida en la que vamos progresando, por decirlo de esta manera, en parecernos a Jesús. Por eso es que es más chiquita, ¿sí? Y ahora, el alma llena de gracia es el alma que puede en un momento dado manifestar todo lo que contiene en su interior, y cada vez que obra, saldrá parte de lo que tiene. Tú actúas con lo que tienes, ¿no, Guille? Sí. No puedes actuar con lo que tiene otro. Claro. Y si dentro de ti están los efectos de la vida divina, a la hora que tú actúes, lo que saldrá de ti serán los efectos de la vida divina. Sí. Y por eso es esta larga generación, esta prole de la gracia. En el momento que el alma la rechaza, en ese momento la gracia se regresa a su origen, o sea, se regresa a Dios. Sí. No podría seguir conviviendo en un alma en donde no es aceptada y no le permiten actuar. Sí. ¿Sí? Entonces, aparentemente sería casi lo mismo. Un alma llena de gracia sería un alma que contiene en sí misma todos los atributos divinos para manifestarse. O sea, esa alma le permite a los atributos divinos su manifestación. Y esta es la enorme diferencia que hay entre la llena de gracia y la llena de vida divina. La llena de gracia es
la que recibe los efectos de la vida divina. Y puede estar totalmente llena, ¿sí? Pero son los efectos o los atributos de la vida divina. La llena de vida divina, de ella saldrá la gracia. ¿Se entiende esto? Sí, Y esto quiero ponerlo ahorita así por lo siguiente. María, hemos acostumbrado llamarla la llena de gracia. sí. Sí, y totalmente entendible, porque siempre se ha considerado la gracia como vida divina. Ujú. Pero ahora con la divina voluntad, con todas las verdades que Jesús nos va diciendo a través de sus libros, vamos entendiendo que esta gracia son los efectos, pero que la verdadera vida divina es de donde sale. Y aquí a mí esto me parece muy, muy demostrativo, que aunque está hablando de virtudes, pero Luisa la ve más pequeña. O sea, no es igual. Sí, Es otro Jesús, pero pequeño. sí, Bueno, esto es la enorme diferencia que había en el paraíso terrenal entre Adán y Eva. Esa controversia que hay, ¿no? sí, De si Eva vivía o no vivía en la divina voluntad. Adán poseía la vida divina y Eva era llena de gracia. Eva es sacada de Adán. Adán le comunica la gracia a Eva porque la vida divina habita en Adán. Eva era un reflejo de Adán porque Adán era la vida divina obrante en él. sí. ¿Sí se va hilando? Sí, muy, muy clarito. Entonces, esta es la gran, gran diferencia. Ahora, la fuerza de la costumbre nos lleva a seguir pensando en María como la llena de gracia. Y estamos totalmente de acuerdo. Tan está llena de gracia que de ella sale la gracia, porque está llena de vida divina. O sea, es la vida divina que encontró total correspondencia en ella. Y no hubo un solo instante de su vida en que no estuviera con esa vida divina. ¿Sí? Bueno, Sí, entonces, una pequeña, alejarnos un poco de la lectura, pero aprovechando esto, ¿no? Y aprovechando el problema que existe de credibilidad de Jesús, en cuanto a que si Eva vivió o no vivió en la divina voluntad. 605. Mayo 9 de 1905. El alma unida a la gracia puede hacer lo que debe hacer la muerte a la naturaleza. Y aquí volvemos a los efectos de la gracia. La gracia es la que nos va a ayudar, la que nos va a dar la fuerza para poder hacer lo que tanto hemos venido diciendo, en darle muerte a lo nuestro. ¿Sí? Si continuando mi habitual estado, me parecía que mi adorable Jesús salía de dentro de mi interior y con una voz dulce y afable decía: ¿y por qué, hija mía, todo lo que debe hacer la muerte a la naturaleza no puede hacerlo anticipadamente el alma unida a la gracia? Esto es, hacerla morir anticipadamente, por amor de Dios, a todo lo que deberá morir. Pero esta bienaventurada muerte llega a ser la quien solamente hace continua morada con mi gracia, porque viviendo con Dios le resulta más fácil morir a todo lo que es caduco,
y el alma viviendo en Dios y muriendo a todo lo demás, la misma naturaleza viene a anticipar los privilegios que la deben enriquecer en la resurrección. Es decir, se sentirá espiritualizada, deificada e incorruptible, además de todos los bienes en que participará el alma, sintiéndose partícipe de todos los privilegios de la vida divina. Y además de esto, la diferencia de gloria que estas almas tendrán en el cielo serán tan diferentes de las otras como es distinto el cielo de la tierra. Dicho esto, ha desaparecido. Creo que es muy obvio todo lo que se podría hablar de esto, ¿no? El hombre por sí mismo va a ser muy, no diría yo muy difícil, más bien diría casi imposible que logre dominarse a sí mismo porque tendría que dejar de existir. Exacto, no se puede apoyar en sí mismo. Así es, porque no tendría con qué continuar su vida. Exacto. Entonces, forzosamente Dios tiene que concurrir dándonos algo de Él, ¿sí? Sí. Y la gracia, que este es otro de los puntos que quisiera, perdón por salirme del tema. La gracia es diferente de la vida divina, por supuesto, porque la gracia se puede comunicar por partes y la vida divina es indivisible. Sí. ¿De acuerdo? Sí, es una. Entonces, la vida divina se comunica cuando todo en el alma es gracia, cuando todo en el alma es partes o cosas de Dios. Sin embargo, la gracia sí se puede comunicar, aunque no todo sea de Dios. La gracia puede convivir con una voluntad humana obrante. ¿De acuerdo? Es la voluntad humana fortificada por la gracia quien va a enfrentar las situaciones de la vida. Sí. En la vida divina, en el alma, la voluntad humana lo único que hace es darle entrada a la vida divina. Sí. Pero es la vida divina quien tendrá que actuar. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esta es la enorme diferencia entre gracia y vida divina. Y entonces sí, ya podemos entender que el alma unida a la gracia puede hacer lo que debe hacer la muerte a la naturaleza. Porque es la gracia el pilar que me permite quitar lo mío. ¿Sí? Uh-huh. Y es la gracia la que va permitiendo que mi voluntad ya no actúe más que cosas de Dios. Para que cuando la vida divina vea que todo en mí es eso, entonces pueda desarrollarse plenamente la vida divina y de ahí saldrá la gracia.